con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, no le será quitada. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo tenemos el Evangelio de hoy, martes, hermanos y hermanas, en nuestra semana 27 del tiempo ordinario en el calendario litúrgico. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Un bello evangelio, hermanos y hermanas, que no tiene que ver con demonios, que no tiene que ver con exorcismo, que no tiene que ver con personas enfermas que necesitan sanidad o una gran controversia y enfrentamiento de Jesucristo con los maestros de la ley, hermanos y hermanas. Es como del diario vivir. Jesucristo, un día de camino, para en esta casa de sus grandes amigos Marta, María y Lázaro y se queda allí, pero surge una situación que nos llama la atención. ¿Cómo está tu agenda hoy, hermanos y hermanas? Tu agenda de trabajo, tu agenda de la familia, tu agenda de la iglesia. Ciertamente nuestras agendas, hermanos y hermanas, tareas, obligaciones, deberes, están llenas todos los días. De hecho, el tiempo no nos da. Esa es la queja de muchas personas. Eso de que el tiempo no nos da, a veces nos lleva como que a preguntarnos si sabemos manejar correctamente el tiempo. El Evangelio de hoy no trata de personas que están ocupadas, de personas que están cumpliendo con sus deberes, que no sean deberes y obligaciones que sean justos, hermanos y hermanas. Cosas que tenemos que hacer porque nos hemos comprometido con ellas. En nuestro estado de situación, el padre que tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir, la madre que tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir, pero que es bueno, hermanos y hermanas, hijos, hijas, esposo, esposa, pues todos cumpliendo cosas que son buenas. Pero aún estando en lo bueno y siendo fieles, hermanos y hermanas, y no queriendo uno quedar mal con lo que se ha comprometido y querer hacerlo y no dejarlo para mañana y quedar bien, eso a veces nos asfixia, hermanos y hermanas, nos satura. Entonces, todo esto hay que ponerlo en una perspectiva. Todos quisiéramos tener más tiempo, que el día tuviera más de 24 horas, la semana más de 7 días, los meses más de 31 días, que los años tuvieran más de 365 días, hermanos y hermanas, porque parece que de repente como que todo se queda corto y no nos da el tiempo. Hoy vamos a hablar de esto, hermanos y hermanas, porque es una bendición de Dios. Lo que tenemos de parte de Jesucristo es poner las cosas en un sentido común, en justa perspectiva, buscar un equilibrio, hermanos y hermanas, porque aún cumpliendo nuestros deberes y obligaciones que son buenos, podríamos incluso descuidar algo de mucho más valor con lo que también nos hemos comprometido, que es escuchar la palabra de Dios, la meditación, el estar cerca de Jesús, buscar las cosas de Dios en ciertos momentos. De eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Mira cómo es la idea fuerza para que vayamos entendiendo la palabra de Dios hoy. El superactivismo, hermanos y hermanas, impide vivir lo esencial justo en ese momento en que Jesús se presenta. Cuando estamos demasiado activos, incluso en la iglesia, no podemos descuidar nuestra propia formación, nuestra propia espiritualidad, nuestra oración, nuestra meditación de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, aunque estemos llamados a cumplir muchas cosas en la sociedad. Hermanos y hermanas, a Jesús
no le gustaba mucho que le sirvieran. Jesús en muchos momentos nos aclaró, he venido para servir y no he venido para ser servido. Eso tiene que estar claro con nosotros. Marta, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, ante la visita de nuestro Señor Jesucristo, que es un tremendo huésped, ¿verdad? Que merece toda la atención y uno soltar lo que está haciendo porque Jesús ha visitado nuestra casa. Hoy se empeña en servirle a Jesús y quiere ofrecerle lo mejor que ella tiene. Muy bien, hermanos y hermanas, con eso no hay problema. Pero también Jesucristo, cuando visita la casa de Marta y María y Lázaro, que Lázaro en este momento no se encuentra en casa, aparece, pues hermanos y hermanas, Jesús quiere ofrecerle lo mejor que tiene también para ellos. Su palabra que es vida, su palabra que es poder, su palabra que viene de Dios, su palabra que fortalece, hermanos y hermanas. Esa palabra viva es la que Jesucristo le quiere ofrecer a Marta y María. María, hermanos y hermanas, que es la hermana de Marta, cuando Jesús llega a la casa, pues no lo recibe en una forma de ponerse a servirle, sino que lo que hace es que se queda escuchando lo que él vino a ofrecer, que fue que su palabra, eso es lo que hace la hermana María. Entonces uno se pregunta, hermanos y hermanas, bendito, María se sentó a los pies de Jesús, se puso a escucharlo y han dejado a Marta sola en la cocina preparando todo para todos los que estaban en la casa. Pobre Marta, solita con los quehaceres de la vida. Así pensamos muchos de nosotros, hermanos y hermanas, ¿no? Pobre de nosotros, con todo lo que yo tengo que hacer. Y ahora viene esto, que lo tengo que atender y yo soy una persona que cumple, yo soy una persona organizada y pobre de mí, estoy solo o estoy sola atendiendo todo esto. Pues hermanos y hermanas, esa es la acción del trabajo, ¿no? La acción del trabajo y de las tareas diarias en las personas que son responsables, pues parece ser que quisieran que otros como que sintieran lástima. O uno mismo empieza a tener como lástima de la propia persona de uno, con todo lo que yo tengo que hacer y ahora tengo que esta gran responsabilidad cumplirla. Eso es lo que le pasa a Marta, hermanos y hermanas. Llega un momento en que uno tiene que preguntarse, hermanos y hermanas, si me toca escuchar o si me toca servir. Si me toca escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios en el sentido de que me la expliquen, si tengo que sacar unos minutos para Dios, o si sigo con el ajetreo del servir porque soy responsable y tengo que cumplir. Bueno, hermanos y hermanas, los dos son importantes y los dos son urgentes. Eso de escuchar la palabra de Dios y aquello de servir a los demás y yo cumplir con lo que tengo que cumplir. Marta, hermanos y hermanas, en el versículo 40 queda clara la situación de ella en todo este asunto. Mira lo que dice el versículo 40. Mientras tanto, Marta estaba absorbida, ¿no?, por los muchos quehaceres de la casa. Eso no es un pecado. Es una persona responsable. Es una persona que cuando le llega la visita, la mejor atención para quien sea. No hay pecado en eso. Y en cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender todo lo que estaba pasando en la casa? Dile que me ayude. O sea, se siente asfixiada, hermanos y hermanas, inquieta, se siente nerviosa, está en la acción, hermanos y hermanas. Es la persona que se mete en la acción. Es la persona del servicio, es la persona de la obra, es la persona de la misión. Esa es Marta. Marta representa a todos aquellos hermanos y hermanas que son bien activos, que se comprometen, que quieren cumplir y que se saturan y a veces piensan que nos hemos quedado solos y nadie nos ayuda. Por su parte, hermanos y hermanas, María representa a los que viven pues de escuchar la palabra de Dios. Tienen acción también, pero viven de escuchar la palabra de Dios, están en la oración y sobre todo están en la contemplación. Así dice el versículo 39. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Así que tenemos dos posturas, hermanos y hermanas, ¿no?
aquel que quiere servir al Señor, ¿verdad? Y aquel que quiere, pues, escuchar al Señor. No es que una posición sea mala, no es que otra posición sea buena, no es que una posición sea de pecado o que la otra sea de gracia. Las dos son importantes. Lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, que Cristo lo que quiere hacer es que esto quede en un equilibrio, que esto se sepa manejar. Las dos, por lo tanto, posturas de Marta y María, hermanos y hermanas, son importantes teniendo uno a Jesús en su casa. Como tú tienes a Jesús en tu casa, como tú tienes a Jesús en tu espíritu, hermanos y hermanas. Es importante acoger, claro que sí. Es importante atender, hermanos y hermanas, las necesidades de los demás. ¿Cómo no? Tengo que atender la necesidad del esposo, de la esposa, de los hijos, de las hijas, de mis hermanos, de las suegras, de mis mejores amigos que me necesitan. Claro que sí, hermanos y hermanas. Y eso es un servicio. Y eso es apostolado, eso es misión. Y Dios lo ve bien. Pero lo que es insustituible, de acuerdo a la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es escuchar y meditar la palabra de Dios y que se nos explique la palabra de Dios. Eso no se puede sustituir, eso es insustituible. Eso tiene que ir de la mano con el servicio, con tus tareas, con toda esa agenda del día. Por eso, hermanos y hermanas, estos mismos momentos que tenemos y compartimos en este programa de la palabra de Dios y la reflexión sale con todo propósito a las 5:30 de la mañana para que los que puedan empiecen su día de servicio, de tareas, de obligaciones, de deberes que son buenos como padre, como madre, en tu trabajo, en lo que tengas que hacer en el día, que lo empieces con la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios. O sea que esto es lo que Jesucristo enfatiza hoy. Esto no se puede descuidar. Por eso, hermanos y hermanas, hoy la palabra nos dice que María escogió la mejor parte. Ese es el versículo final, el versículo 42. Una sola es necesaria. Hablándole Jesucristo a Marta. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Escuchar, contemplar la palabra de Dios, meditarla, reflexionarla. ¿Por qué? Porque de ahí es que yo agarro fuerzas para entonces en el servicio poder cumplir y que el servicio no me asfixie, las tareas, la agenda, los compromisos del día no me agosten, no me frustren, hermanos y hermanas, no me pongan en una situación de inquietud o hasta incluso, hermanos y hermanas, de nerviosismo. María, hermanos y hermanas, tiene la actitud del discípulo, de la vocación cristiana, lo que tú y yo estamos buscando, sentada a los pies de Jesús y atenta a escuchar su palabra. Marta acoge a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y tú y yo lo hacemos, especialmente cuando servimos a los demás y cumplimos con nuestras obligaciones, acogemos a Jesucristo que está en el rostro de todos aquellos con quien nosotros tenemos obligaciones y deberes que cumplir. Bendito sea Dios, eso está bien. María, por su parte, escucha, se prepara, medita, reflexiona la propia palabra de Dios. Hay un tiempo para todo, hermanos. Hay un tiempo para servir y para la palabra de Dios. Hay un tiempo para todo, nos ha recordado el sabio, ¿no? Hay que saber controlar esta situación. Hay que saber manejarla, hermanos y hermanas. Hay que tener un balance y un equilibrio entre el servir, que lo hago bien, y escuchar las cosas de Dios. Y por lo tanto, tienen una prioridad. Escuchar la palabra de Dios primero para que entonces mi servicio se llene de esa luz que viene de Dios y yo lo pueda hacer sin perder la cabeza, sin asfixiarme o estar diciendo pobre de mí, tanta cosa que yo tengo que hacer. Si no, hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Las cosas se nos van fuera de control, que es lo que Cristo quiere evitar, y le señala a Marta. Se salen hasta fuera de proporción. El superactivismo, hermanos y hermanas, cuidado con esto. Muchos católicos superactivos, una bendición, que no sean personas destinatarias, que sean protagonistas, buenos hombres y mujeres, discípulos y discípulas de Cristo en nuestra iglesia, muy activos. Y están en muchos grupos,
y asisten a todo, y a misa diaria, a la reunión de grupo, y están en la actividad, y dicen que sí. Uy, hermanos y hermanas, una bendición, pero ten cuidado, atiéndete a ti también. Si tienes todas esas obligaciones en la iglesia y las cumple, bendito sea Dios, también no puedes descuidar las obligaciones que tienes en la casa. Pues entonces no las puedo descuidar. Tanta obligación y activismo en la iglesia, tanta obligación y activismo en la familia. ¡Pum! Y entonces todo esto empieza a veces a chocar. Por eso es que necesitamos el equilibrio, hermanos. El superactivismo hay que saberlo manejar. Marta se pone tensa. Ese es el peligro, hermanos y hermanas. Eso es lo que le señala a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos ponemos tensos cuando tenemos muchas cosas en la iglesia, muchas cosas en la familia y no damos abasto porque somos más que uno. Nos ponemos tensos, hermanos y hermanas. Y entonces estamos como divididos por las múltiples ocupaciones que tenemos como Marta. Así nos encontramos algunos, hermanos y hermanas, como que uno no consigue abastecer las múltiples ocupaciones que uno tiene, hermanos y hermanas. Estamos como llenos de una gran cantidad de actividades. Si no lo sé manejar me puede hacer daño, aunque esté en las cosas de la iglesia, aunque esté en las cosas de Dios. Tengo que saberlo manejar. Todo esto, hermanos y hermanas, nos impide, si no lo controlamos, vivir lo que es esencial. Y vivir lo que es esencial justo en el momento en que Jesús se presenta. Porque Jesús se presenta, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Esa vida que tú tienes de tarea, de ocupación, de agenda cargada porque eres un buen cristiano, un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano, un buen feligrés, hermanos y hermanas, muy ocupado. Ten cuidado, porque a veces en estar bien ocupado descuidamos lo que es esencial. Llénate de Dios primero. Busca de Dios primero. La fuerza está en Dios. El poder viene de Dios. Todo día comenzado en el nombre de Cristo. Todo día terminado en el nombre de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Y en ese momento es que Jesucristo se presenta en nuestras vidas. Si lo descuido, hermanos y hermanas, lo estaré pasando por alto. Por lo tanto, aquí es importante ver, hermanos y hermanas, que en todo esto se traduce en una ansiedad que nos da, como a Marta. Y eso es lo que Cristo quiere evitar, ¿no? Y entonces se vuelve negativo en vez de ayudarnos, hermanos y hermanas. Pues el estado de ánimo que uno tiene va cambiando. Y tú lo sabes. Cuando uno es responsable y quiere hacer todas las cosas que tiene en la iglesia y quiere hacer todas las cosas que tiene en la casa, hermanos y hermanas, ten cuidado. Esa ansiedad que nos da por cumplir, por vernos cortos de tiempo, se traduce en algo negativo, pues el estado de ánimo me impide, hermanos y hermanas, acoger a Jesús. Ahora, descuido la palabra, o no voy a misa, o ya no voy al grupo apostólico, o pospongo porque entonces la carga es muy pesada. Y lo inmediato es lo de la familia y empiezo a posponer incluso las cosas de Dios. Y eso ha pasado, hermanos y hermanas. Con mucho cuidado tenemos nosotros que ver todo esto. Y déjame decirte una cosa, una de las cosas que aprendemos nosotros con Jesucristo en este Evangelio es que no hay contradicción entre servir y escuchar, entre cumplir con tus obligaciones de la familia y estar en las cosas de la iglesia donde se escucha la palabra de Dios o en tu propia casa. Ahí no hay contradicción, aquí lo que hay es una relación. Yo tengo que descubrir la relación que hay entre mis obligaciones y Dios. Entre ser esposo y ser líder de grupo. Entre ser esposa y estar en la misa. ¿Ves? Tienes que ver que hay una relación en todo esto. Y eso es lo que a veces se nos escapa. Relación que no ve Marta, hermanos y hermanas, en el caso de hoy. Relación que a veces nosotros no vemos entre el servicio y la propia palabra de Dios. Entonces, poco a poco, hermanos y hermanas, se siente uno hasta abandonado, lamentablemente, por la misma familia, por el esposo, por la esposa, por los hijos, porque no me entienden, porque no me comprenden, porque me acusan de que estoy en muchas cosas. Y entonces uno empieza como que a sentir que me han abandonado. Y ese fue el caso de Marta, hermanos y hermanas. Mi hermana me ha abandonado. Entonces Marta, en vez de hablar con su hermana para que le ayude con la carga en la cocina, para atender a Jesús y servir,
prefiere, hermanos y hermanas, ir personalmente ¿a quién? Pues, hermanos y hermanas, ante nuestro Señor Jesucristo. Se queja ante Jesús. Y esta, hermanos y hermanas, que habla con Jesucristo, quiere que Jesucristo obligue a su hermana a que le ayude en las cosas de Dios, sacarla de la mejor parte que ella ha elegido, que es escuchar primero la palabra de Dios. A lo mejor María lo que iba a hacer era: déjame escuchar a Jesús que llegó, déjame atenderlo y acogerlo en la forma de escuchar su palabra, que es de bendición, y eso me va a dar ánimo para entonces servirle a toda esta gente, ayudar y preparar. Puede ser que esa fuera la posición, hermanos y hermanas, pero ella se queja, Marta, a Jesús. Y esta, hermanos y hermanas, se siente como enfadada. ¿No nos sentimos a veces nosotros enfadados porque como que nadie nos tira el salvavidas en medio de nuestra situación, o no entienden por lo que estamos pasando? Se siente enfadada y cree que el Señor incluso permanece indiferente ante su situación, que ese es otro de los graves peligros, porque a veces pensamos que ni Dios se fija en mí, aunque estoy haciendo las cosas bien, en los deberes y en los servicios con mi familia, en los deberes y en los servicios con la sociedad, en los deberes y los servicios con la iglesia. ¡Ay, Dios mío! Como que te has olvidado de mí. Eso fue lo que pensó también ella, ¿no? Señor, como si Cristo la hubiese permanecido indiferente ante su situación. Hermanos y hermanas, es peligroso cuando, al igual que Marta, uno piensa lo que dice aquí el versículo 40, con el cual hay que tener muchísimo cuidado. Es la pregunta, ¿no? Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Es peligroso decirle eso a Jesucristo: no te importa, no me tienes en cuenta, no sabes lo que yo estoy haciendo. Uno se siente como abandonado por los demás y también incluso por Dios. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ya estamos en un nivel tenso, hermanos y hermanas, y nosotros no debemos de caer en ese sentido. Jesús ayuda, hermanos y hermanas, a Marta, y precisamente la ayuda a recuperar lo esencial en aquel momento. Y lo esencial en aquel momento, lo primero que debieron hacer, es lo que estaba haciendo María. Marta debió escuchar la palabra de Dios primero. Tú y yo debemos de escuchar la palabra de Dios primero. ¿Cuándo? Pues cuando tenemos tareas. Por eso es que decimos: empecemos el día con Dios y terminemos el día con Dios. Siempre, hermanos y hermanas, empecemos el día con Dios primero. Eso te va a ayudar. Y esto es lo que Cristo quiere decirnos. Cuando escuchas a Jesús primero antes de servir, porque tienes que servir y eso es un valor para nosotros, oye, la palabra de Dios y su meditación me va a hacer sentir mejor. Es más, me va a hacer sentir que estoy en comunión con Jesús. Estoy en comunión con los demás. Marta necesitaba estar en comunión con Jesús y estar en comunión con su hermana para entender si hubiese optado primero por escuchar al Señor, su palabra, y después ponerse ¿qué? Pues a servir. Ahí está la relación, hermanos y hermanas. Ponernos en relación con Dios y ponernos en relación con la comunidad, bien puesto en su sitio, nos va a hacer sentir mejor. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? En este día en que pensamos que estamos haciendo lo bueno y las tareas, hermanos y hermanas, parecen llegarnos hasta el cuello o nos ponen entre la espada y la pared, cuando estamos haciendo las cosas buenas pero no damos abasto. Cuando nos ocupamos, hermanos y hermanas, de nuestras tareas y de nuestros trabajos, de esos quehaceres cotidianos, con mucha intensidad, nos agobiamos en algunos momentos porque somos responsables, y lo estamos diciendo desde ese punto de vista. Y en muchos momentos también nos frustramos cuando le pegamos con ganas y lo hacemos con intensidad, porque somos responsables y no queremos caer en el descuido. El tiempo disponible, hermanos y hermanas, parece que nunca es suficiente. Las cosas
a veces no suceden como habíamos planeado. Todo eso es lo que empieza a encajarse, ¿no? Las complicaciones, hermanos y hermanas, imprevistas que se presentan cuando uno menos lo piensa. Hasta cuando voy para misa se presentó esto. Cuando iba para aquello, explotó lo otro. Un montón de cosas que nos ponen tensos. Y nuestro estado de ánimo, hermanos y hermanas, nos hacen ver las cosas a veces peor de lo que realmente están sucediendo. Las sacamos hasta incluso de proporción. Ahí es que Jesucristo quiere que nosotros dejemos el estar quietos y nerviosos. Oye, un día a la vez, en el nombre de Dios, cálmate, detente, en el nombre de Dios. Si nos sentimos, hermanos y hermanas, acorralados, tú porque eres bueno y responsable por tus tareas, si en algún momento tú te sientes confundido, frustrado, hermanos y hermanas, en las tareas que realizamos en el diario vivir y como que te sientes arrinconado en la vida y no sabemos ni para dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos porque queremos que no damos abastos. Hermanos y hermanas, lo mejor es recogernos como el ejemplo que tiene hoy la palabra con María, a los pies de Jesús para escucharle. Tan sencillo como eso. Haz una pausa. Hay un montón de cosas que tengo que hacer, Señor. No doy abasto. Tengo que cumplir con ellos porque son mi familia. Tengo que cumplir con mi iglesia a la cual amo y me he comprometido, pero estoy asfixiado. Saca un momento, recógete a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues hermanos y hermanas, lo estamos diciendo aquí, para escucharle. Busca la palabra de Dios, hermanos y hermanas, desde temprano en la mañana. Escúchala o léela. Jesús quiere decirte algo temprano en la mañana con su palabra. Jesucristo quiere hablarte. Jesús quiere ayudarte. Eso es lo que le está diciendo. Jesucristo quiere, hermanos y hermanas, que cuando tú leas su palabra y comiences el día por todo lo que tienes que hacer, te inspire Él mismo. Que su fuerza te acompañe. Que su poder esté contigo, su protección, hermanos y hermanas. Eso es lo que Jesucristo quiere cuando nos dice que eso es la mejor parte y que no nos va a ser quitada. Porque de ahí es que todos nosotros agarramos fuerza. Tu vida y la mía se inspira ante la palabra de Dios y eso es fe, hermanos y hermanas. Se inspira para entonces cumplir con todas las cosas que tenemos que cumplir, hermanos y hermanas. Uno a veces se cree que no puede vencer el cúmulo, hermanos y hermanas, de las cosas que tenemos que hacer. Cosas que nos saturan. Busca esa palabra de Dios. Separa el tiempo, hermanos y hermanas. El tiempo que separa para Dios, ahí están las fuerzas. Ahí tendrás la motivación. Ahí podrás realizar tus tareas. El tiempo, hermanos y hermanas, ciertamente que no alcanza. Claro que sí, el tiempo no alcanza. No es que nos hemos comprometido con tantas cosas en esta vida. Es cierto, no nos dan las 24 horas del día. No nos da la semana a veces y no nos da el mes, hermanos y hermanas. Pero ten presente esto, hermanos y hermanas. Todas esas presiones que vienen porque el tiempo no alcanza. Y todo lo que sucede porque como el tiempo no alcanza, yo entonces me desvivo y caigo en desgaste, hermanos y hermanas, y entiendo que lo que estoy haciendo es hasta incluso insuficiente, porque tú eres bueno, porque eres responsable, porque no quieres quedar mal, porque quieres cumplir, porque tienes sentido de compromiso. Es bueno, pero empieza con Dios y no pierdas la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo puede verse desde otro punto de vista, es lo que le recuerdo a Jesucristo a Marta. Todo va a cambiar cuando yo empiezo el día positivo. ¿No ves que esto depende de cómo tú empieces el día, con qué pensamiento tú lo empiezas? Si tu pensamiento es negativo este día, al comienzo, ¡pum!, todo va a cumplirse negativo. Porque todo cuanto tú te pasa a ti, tú vas a decir, ¿lo ves? Eso pensé yo esta mañana, que este día no era bueno, por lo que me pasó esta mañana. Pero si tú eres positivo, ya tu pensamiento va corriendo con la bendición de Dios, con la palabra de Dios. Ese pensamiento crea emoción. ¿Qué emoción crea en mí? No es negativa, no es de que me va a salir mal. El pensamiento positivo de que Cristo ha escuchado tu palabra y me ha dado fuerzas, crea la emoción de que Dios está conmigo y podré vencerlo todo. Y aunque algunas cosas salgan malas, no te vas a desplomar.
sino que vas a seguir tratando hasta cumplirlas, o pueden posponerse y luego yo las atiendo en orden de prioridad. Es cuestión de eso, hermanos y hermanas. Las cosas saldrán mejores, lo que dice Jesucristo, y te vas a sentir bien. Hoy, hermanos y hermanas, es cuestión en reflexión y meditación, elige a Jesús. Es la mejor opción, dice Jesucristo mismo. Nunca, jamás se pierde con Jesús. Tú lo sabes, siempre se gana de acuerdo a los criterios evangélicos. Es la mejor parte, hermanos y hermanas, para ti y para mí, cuando somos responsables, cuando tenemos mucha actividad en la vida. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, debe ser hecho. Te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana, con el favor de Dios.